Hola mis niños hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que esta semana haya sido muy productiva para ustedes, para poder realizar las actividades que tienen en la plataforma, no solo conmigo, sino con los otros profesores. Además de eso, también espero que hayan disfrutado de la compañía de sus papitos o sus mamitas o con quien está en este momento de la cuarentena. De vez en cuando también hay que desconectarse y descansar. Listo, mis amores. Bueno, durante la primera parte, el primer periodo que vimos, hablamos muchísimo sobre el valor de la naturaleza, el valor sobre los seres vivos, no simplemente sobre el valor de la vida como persona, sino también como el valor que tiene la vida de un animal o de una planta. Entonces, hablamos mucho sobre ese respeto hacia todos esos regalos que Dios nos había dado. En este caso, la vida de las plantas, la vida de los animales, la vida propia. Y conversamos muchísimo y realizamos algunas actividades con este temita. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar algunas actividades que se refieren hacia templos sagrados o lugares sagrados que cada religión tiene. Resulta que no simplemente existe una religión, sino que existen muchísimas religiones en el mundo. Y cada religión tiene un templo o un lugar sagrado donde se comunican con Diosito. Entonces vamos a conocer un poquito de esas iglesias o de esos espacios sagrados donde ellos oran, donde le encienden una velita, de pronto a Papá Dios, de pronto hacen algunas otras actividades, algún ritual, como lo hacen los indígenas en este caso. Porque cada una de las religiones tiene unas diferentes ceremonias o actividades en el culto o en la iglesia o en el lugar sagrado donde ellos se encuentran con Dios. Mm, si bien sabemos nosotros, alguna mayoría de mis estudiantes son católicos, resulta que no todos son católicos, sino que otros asisten a otros tipos de iglesias. Entonces no podremos centrarnos únicamente en solo una creencia o en solo un culto, porque la idea es que ustedes en esta clase de religión puedan entender que lo más importante es respetar y es amar a los demás. Esa es o ese es el mensaje básico que nos da todas las todas las religiones que profesan en el mundo. Por ejemplo, la iglesia cristiana, la iglesia, eh, la religión hinduista, como es el hinduismo, el judaísmo, incluso los musulmanes, sino que de pronto en algunos casos hay algunas malas interpretaciones dentro de las religiones y por eso de pronto no se lleva el mensaje correctamente, pero básicamente lo que quieren todas estas religiones es que nosotros podamos tener una buena convivencia con la otra persona y eso lo hacemos partiendo de unos valores fundamentales como es el amor y como es el respeto. Son unos valores muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de religiones. Bueno, en este caso, ¿qué? La actividad, como estamos en un segundo periodo y vamos a hablar un poquito sobre cada religión en particular, va o sobre algunas actividades que realiza cada religión, así como un abrebocas. Vamos a comenzar con algunos templos sagrados, como les venía diciendo. Cada religión tiene un lugar sagrado para ellos reencontrarse con Dios o con su espiritualidad. Entonces, por ejemplo, los que son cristianos van al culto, los que son católicos van a la iglesia los domingos, pero las personas que son, ay, acá vamos a ver si me da, bueno, espérense, les paso esta, ay, se me pasó, no, espérense un momentico para pasarlo, aquí está. Bueno, entonces, este es una iglesia diferente o es un templo sagrado diferente al que nosotros conocemos. Esta es una sinagoga y ¿quiénes van allí? Las personas judías. Los judíos
van a la sinagoga, que también es como una iglesia muy parecida. En algún momento más adelante, en otros grados, vamos a ver lo que hay por dentro de esa sinagoga, o de pronto incluso se podría ver en esta clase, entonces muy por encimita para poder indagar en los otros grados con más profundidad. Entonces, esta es una sinagoga, los judíos van a la sinagoga. Esta es una mezquita donde los musulmanes van y oran también y se reencuentran con su Dios y hacen sus tipos de plegarias y agradecimiento frente al Dios de ellos. Es una mezquita y este es un templo sagrado para los indígenas, porque no se nos puede olvidar que los indígenas también tienen unas creencias y esas creencias son muy particulares porque ellos creen en la fuerza que tiene cada elemento en la naturaleza. Por ejemplo, ellos consideran que el fuego es sagrado, que el agua es sagrada, que el aire es sagrado y le rinden tributo a todos estos elementos que son fundamentales y principales para nosotros poder vivir. Hacen algunos tipos de ceremonias y rituales dándole las gracias o también pidiéndoles algo a cambio. Este es un lugar llamado Teyuna o Tierra Perdida en el Tayrona, en la Sierra Nevada. Eso queda en Santa Marta, es un lugar aquí en Colombia donde vive un asentamiento indígena, una comunidad indígena que son los Cogis y son los Wiwas sí, Cogis y Wiwas. Esos son las comunidades indígenas que viven allí dentro de la Sierra Nevada y que se conecta un poco también con Valledupar. Entonces está entre el Cesar y Valledupar allí. Entonces podemos ir allí para llegar allí. Hay que atravesar, hay que llegar a un lugar llamado Minca y subir y son montañas y montañas y todo ese lugar es sagrado para ellos. Entonces ellos hacen algunos rituales en algunos tiempos específicos, dándole las gracias a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra, toda la Madre Tierra por regalarnos cada cosa que nosotros tenemos y le hacen ofrenda. Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la actividad? Dice, después de haber escuchado este video, después de haberme escuchado a mí, vamos ustedes van a decirnos cuál es el lugar preferido de ustedes para orar. Recuerden que no simplemente oramos en la iglesia o un templo sagrado conocido por la religión o por la fe cristiana, la fe católica o bueno, a la que ustedes profesan o la que su familia profesan, sino que también tenemos algunos lugares muy íntimos para nosotros rezar y comunicarnos con Dios. Algunas casas suelen tener altares dentro de su mismo hogar, dentro de la sala, en el cuarto y eso, y de esa forma ellos se comunican con Dios. Eso es un lugar sagrado para ellos donde le dan las gracias a Papá Dios por todos los días, por todo el alimento y bueno, son tradiciones y son costumbres que los familiares tienen. Entonces ustedes nos van a contar cuál es el lugar preferido de ustedes para rezar. Luego de eso, para comunicarse con Dios. Luego de eso, ¿qué van a hacer? Van a dibujar ese lugar preferido que ustedes tienen. Por ejemplo, si ustedes van a no, profesora, yo no oro en mi casa, yo lo que hago es ir a la iglesia. Bueno, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar la iglesia. No, profesora, resulta que yo, cuando voy a la casa de mi abuelita, yo oro en la sala con ella. Bueno, listo, entonces vamos a dibujar parte de ese espacio que nos simboliza o que nos representa la salita de la abuela y lo vamos a mostrar. ¿Qué lo van a hacer? Lo van a dibujar en su cuaderno si tienen el cuaderno o en una hoja de blog bien grande y bien divino para que nosotros podamos reconocer. Y en un video nos vas a describir ese dibujo que hiciste y por qué te gusta orar allí. ¿Cuál es como esa especialidad que tiene ese lugar? ¿Por qué es especial para ti para orar, para comunicarte con Dios? Los que no crean de pronto no hagan ese tipo de actividades, seguramente van a tener un momento de espiritualidad en donde puedan agradecer a la vida, el hecho de estar vivos, porque algunas personas pues no creen en Dios, entonces esas personas que van a hacer, van a realizar
un video lo mismo, donde van a decir en qué momento se reencuentran con uno mismo. A veces nosotros tenemos esos espacios donde estamos allí y pensamos de pronto en lo maravilloso que es la vida y empezamos a agradecerle el hecho de estar vivos. ¿A quién? No sé, porque hay personas que no creen en Dios, que no creen que Dios nos creó, que no por esa persona estamos acá en esta tierra y eso. Entonces, nada, yo creo que es muy importante más allá de agradecerle de pronto a un Dios en particular, hay que agradecerle el hecho de estar vivos. Entonces, nos va a comentar cuál es ese momento en donde ustedes se sienten bien, donde dicen, estoy feliz de estar vivo, estoy feliz de estar aquí? ¿Cuál es ese momento y cuál es ese lugar preferido de ustedes para reencontrarse? Entonces, mi niño, espero esa actividad en el correo, no me la envíen a la plataforma, porque es mucho más fácil encontrar esa actividad dentro del correo o por lo menos revisarla en el correo. Los quiero muchísimo, los adoro, espero que se porten bien y que realicen las actividades a tiempo. Un abrazo.